Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su espacio de La Voz de la Salud. Hoy tenemos un invitado, como siempre, ya lo sabe usted, muy especial, que es el doctor Roberto Bernal. El doctor fue prácticamente uno de los pioneros en el área de cirugía, en particular de la laparoscopía, ese asunto donde apenas se introducen algunos introductores justamente en el abdomen, 3 o 4, y se trataba en aquel entonces, estamos hablando, si tú me corriges más tarde, Roberto, de hacer incisiones muy pequeñas para operar a los pacientes, y eso en su momento fue un boom, estamos hablando de, no sé, 20, 30 años atrás, y se fue perfeccionando, y siempre quisimos hablar con el doctor Roberto Bernal, porque él fue, insisto, uno de los pioneros en introducir la laparoscopía aquí en nuestra laguna. Hoy realiza otras funciones en salud pública acá en nuestro municipio de Torreón, pero tienes tu historia, Roberto, tu historia como médico quirúrgico, que hay que destacarla principalmente, independientemente del puesto y de lo que desarrolles hoy desde el punto de vista no médico, digamos, o más administrativo y político en su momento, pero tu historia como médico y como cirujano aquí tuvo un lugar, Roberto. Bienvenido. Bienvenido a tu espacio. Muchas gracias por invitarme. Saludos a tu auditorio. Oye, Roberto, platícanos de la laparoscopía. ¿Cómo empezaste? Porque pues tú fuiste de los primeros. Cuando yo me formé, decían mis maestros, grandes incisiones, grandes cirujanos. Y su fundamento era que no deberías de comprometer el trabajo interno por una cicatriz. La cicatriz, bueno, pues es estética. Pero bueno, aparece la laparoscopía, que son pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro, y cambia el panorama completamente. Cambia el panorama en el mundo, y al principio hubo renuencia porque la gente no creía en esto. Para poder realizar la laparoscopía tienes que insuflar dióxido de carbono, es un gas, como tú sabes, para poder distenderlo y tener espacio. Ya no había la separación que comúnmente usábamos en cirugía abierta, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando empecé me decían que les metía gas y que los reventaba como sapos. Fue interesante saber cómo manejar el instrumental, conseguir el instrumental. Pues fue El anestesiólogo, ¿no? el anestesiólogo, la posición y cosas así. No sé, la cirugía avanzada, y ahora tú lo sabes, la cirugía robótica. Sí, ahora todos quieren hacer laparoscopía, ¿no? Y luego sí, la robótica también, que es la base de la laparoscopía. Quizás el costo, ¿no? Ahí tenemos el inconveniente del costo, sí, ¿no? Más allá de todas las ventajas técnicas. Hay algunas ventajas técnicas en determinado tipo de cirugías, no en todas. Te comentaba como en espacios profundos y estrechos como es la pelvis. Ahí tiene sus ventajas en cáncer de próstata, en cáncer de recto. Ves mejor, ves 20 veces mejor, no te tiembla la mano, no hay limitación de movimientos, pero sí se encarece mucho. Una vesícula común y corriente no hay diferencia con la laparoscopía. El 80% de las cirugías se pueden hacer por laparoscopía sin ningún problema. Pienso en los toreros. Con un buen capote y un buen toro. Así es. Vamos. Y la base y la robótica es la laparoscopía. ¿Verdad? Sí. Y en mi vida me sirvió mucho, ¿no? Esto me hizo llegar a ser presidente nacional de cirugía. Me llevó a la Academia Mexicana de Cirugía, porque aquí en Torreón no hay ningún académico en cirugía, cuando menos. Entonces sí me llevó a buenos lugares. Se llevó a buenos lugares, a buenos puertos la cirugía laparoscópica. Y la cirugía laparoscópica sí va incluida en los gastos médicos de las aseguradoras. Sí, totalmente sí. Cosa que creo no está tan clara. En la robótica, la mayoría de los seguros de gastos médicos no la aceptan. No la aceptan. No. ¿Algún motivo, alguna justificación? Lo caro. Por lo caro. Por caro. Tenemos robots. Yo sé que estás ahorita en salud pública. Ahí ¿sabes algo de que tengan robot en el sector salud público o que vaya a haber robot? En el sector público, en el ISSSTE ya hay robot. Ya lo están trabajando, cirugía oncológica. Empezaron con cirugía de tórax. Desafortunadamente nuestro compañero falleció, López Mata. Pero la están metiendo bien, fuerte. Y en lo privado, en un hospital lo tienen nada más. Ellos se cuidaban mucho de que no hubiera competencia entre los hospitales. De que si te lo dan en un hospital, cuesta 50 millones de pesos, pues darte un tiempo perentorio para que no aparezca en otro hospital y puedas desquitar la inversión. Entonces así se manejó al principio
El Da Vinci, que es el robot más Sí, serio, sí, sí. más bien estudiado del mundo. Sí, sí, lo conozco y conozco a los médicos que lo usan, por supuesto, un saludo. Y mira, ahorita qué bueno que me recordaste por la buena memoria del doctor López Mata, por supuesto, Sí. uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de nuestra región. Y bueno, que tuvo que partir y ya lo acompañaremos en un futuro, ¿no? Oye, Doc, pero tú dejaste la práctica médica y ahorita estás inmerso en otras labores, en Mira, otras dejé la funciones. práctica médica cuando el gobernador Riquelme entró de gobernador, valga la pena, me invita a ser su secretario de salud. Y fue una época, yo ya tenía arriba de 67 años, muy interesante, ¿no? Ya era mi tiempo de empezarme a retirar, al menos de lo difícil que es la cirugía, ¿no? Estar a las 3 de la mañana operando un balaceado, viendo urgencias, ¿no? Era mi tiempo. Fue muy interesante ser secretario de salud porque me tocó COVID. Yo me imagino que aquí mucho depende del gobernador que te toque. Cuando era secretario de salud, afortunadamente, el gobernador Riquelme era muy abierto y me oía. Me costó trabajo al principio, no era tan fácil, ¿no? Pero ya me revisaba mis exposiciones y todo. Y al último me decía... ¿Cómo? de- ¿Cómo? al, Oye, al ¿cómo último que me te decía... oía? O sea, que ya si te oía ya era una ventaja. No, la revisaba. Ya al último me decía, ¿ahora de qué nos va a hablar, doctor? Sabes que fue muy interesante porque me pedía una conferencia de la temática de momento. Yo tenía alrededor de 10, 15 asesores, los mejores de cada tema, ¿no? Intensivistas, internistas, infectólogos, maestros de salud pública, de todo lo que requería. Y los tenía permanentemente estudiando y viendo las mejores prácticas del mundo. Y durante 3, 4 años el gobernador Riquelme me pidió una plática por semana. COVID en los niños, COVID en los ancianos, comorbilidades y COVID, secuelas de COVID. Y bueno, me hizo estudiar mucho, revisar Oye, mucha pero tú cuando literatura. tomaste el puesto, digamos, o te lo ofrecieron, o te lo, no sé, ¿no pensaste en COVID? No tenía la menor idea. Y empieza todo, ¿no? El segundo paciente de México lo captamos nosotros, Acá en aquí en Coahuila. Torreón, sí. Me mandaba solicitar López Gatel ver lo que estaba haciendo Coahuila, por qué tenía esa baja mortalidad, ¿no? Tuvimos 37% menos mortalidad. Sin maquillar datos, sin ocultarlos, nada. Datos de INEGI, datos de ellos. 37% menos mortalidad que el resto del país. Y era porque estudiábamos, porque las decisiones estaban basadas, las decisiones políticas, en evidencia científica. De esas pláticas, fueron muchas pláticas, publiqué 2 libros de COVID. Toma decisiones científicas, toma decisiones políticas en base científica. Sí, son muy interesantes. Y nos fue bien, relativamente en comparación con otros estados. Hablar de 37% de menos mortalidad, Oscar, es muchísimo en medicina, en una epidemia, ¿no? Y estábamos hablando de un país que tuvo 800,000 muertes más de lo que debía haber tenido. Es que, ¿sabes qué pienso? En los pacientes que me llamaban y que requerían ventilador, oxígeno, etcétera. Y aún así batallábamos aquí en Torreón, en ese sentido, en el abasto de los tanques, de las camas de terapia intensiva, el costo, etcétera. Y digo yo, bueno, si a nosotros se nos hacía difíciles y pienso en otros estados que se la vieron peor, pues estaba muy. Tomamos muchas pruebas, tomamos el 300% más pruebas que el resto del país. Pusimos 6 laboratorios de biología molecular y sin pruebas pues no hay diagnósticos y no hay cerco sanitario. Entonces era una parte muy esencial del manejo de la pandemia, ¿no? Los cercos sanitarios, los diagnósticos y luego finalmente las vacunas. En reconocimiento al trabajo que hizo Coahuila, nos dieron las primeras vacunas, te has de acordar. Al gremio médico fuimos los primeros del país en vacunarlos. Sí, estuvo bastante bien todo esto. Eso fue bueno, ¿no? Sí, Es un trabajo no, y realmente yo bien realizado. lo disfruté mucho, sí. Bien realizado. Terminas en la parte estatal, digamos, y te ubicas en la parte municipal ahora en Torreón. Sí, tengo una ventana ahí en donde regreso a la cirugía, me entreno en cirugía robótica, me dan oportunidad en el Hospital Ángeles. Pues es un entrenamiento de 3, 4 meses intensivo. Cuando los biomédicos que se entrenan te ven en capacidad, te sacan cita en Houston para graduarte, certificarte. Me certifiqué,
y luego me invitan a participar como presidente Oye, de la pero tú ya comisión. traías manos, ¿no? De Pues, Galápagos. Digo, las extraño, Eso ¿eh? no se pierde. Y luego toda mi vida, todos esos conocimientos que tampoco se pierden, ¿no? Ves a los jóvenes, pues tengo mucho que aportar todavía, ¿no? Pero bueno, en fin, me invitan como presidente de la Comisión de Salud Municipal. Oye, ¿tú te ves como maestro, hablando acá entre paréntesis, como maestro quirúrgico? ¿Te visualizas así? No tanto con la práctica, Puede, por la Roberto, experiencia. sino como enseñanza de cirugía, de Sí, me laparoscopía, gusta, de me robótica. gusta. Bueno, fui presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General y viajé por todo el mundo, dando conferencias, enseñando la laparoscopía. Viajé por todo el país enseñando laparoscopía. Teníamos campañas de cirugía extramuros, nos íbamos al sur y nos juntaban ahí, pues, 20 indígenas ahí, tú pasas y tú no pasas, a revisar las hernias. Y esperé mucho, tuve mucha participación docente. Y ahora te vas acá en la parte municipal. Sí, en la parte municipal, que también hay mucho trabajo que hacer, ¿no? ¿Te encontraste con algo Sí, reciente, fíjate que controvertido? ya después de todo este tiempo, bueno, conocí a los médicos del Estado, no nomás de Torreón. Oye, ¿cuál es más difícil, lo del COVID o este asunto de... No, el COVID fue muy difícil. El COVID fue una cosa muy difícil, ¿no? Te requería mucha preparación, mucho estudio, ¿no? Mis decisiones costaban vidas humanas, entonces tenían que ser muy serias. Tenía que aportarle lo mejor al gobernador para que él tomara sus decisiones políticas. Bueno, cuando entro aquí veo que están las demandas médicas a la flor del día, ¿no? Hay muchas demandas médicas y los médicos estaban siendo tratados injustamente. Entonces se acercan un grupo de presidentes de sociedades y colegios y me piden apoyo. Empezamos a trabajar, empezamos a madurar la idea y formamos una federación para proteger esto precisamente. Y tengo algo que me gustaría platicártelo, que le propusimos a la judicatura. Construir certeza. Certeza para los pacientes que tienen derecho a recibir una atención médica digna, segura y de calidad, pero también certeza para quienes todos los días asumimos la enorme responsabilidad de cuidar la vida y la salud de los demás. La federación que formamos nosotros, la Federación Médica de Coahuila, propone al Poder Judicial del Estado la adopción de un protocolo para la atención de casos de responsabilidad médica que permita que aquellos asuntos derivados del acto médico sean analizados atendiendo su verdadera naturaleza, una actividad científica compleja, sujeta a riesgos, en la que un resultado adverso no necesariamente significa negligencia. Como tú sabes, la medicina no es una ciencia exacta. El médico puede actuar correctamente conforme la Lex Artis, utilizar todos los recursos disponibles y aún así presentarse complicaciones o resultados no esperados. Permíteme, por supuesto, estos son controvertidos, estos temas, porque tenemos la otra parte del paciente, ¿no? Que él tiene su visión muy particular de cómo se hacen las cosas, él tiene su percepción de qué sintió, si sintió dolor, si él cree que se complicó, habrá que explicarle. Esa parte de comunicación y de relación médico-paciente, ¿cómo la sentiste antes de este documento, Roberto? Antes, porque esto es la conclusión. Aquí lo traigo una parte muy importante. Son 3 propuestas que hicimos a la Judicatura y a la Fiscalía. La evaluación técnica del acto médico que sea realizado por pares, primero. Y eso lo insistimos mucho, porque no era realizado por pares, era el médico legista, acuérdate, ¿no? O el primer médico que encontraban, ¿no? Que los dictámenes periciales en materia de responsabilidad médica sean elaborados por profesionales de la misma especialidad que el médico involucrado, y eso ya lo hicimos, ¿eh? Debidamente inscritos como auxiliares de la Administración de Justicia ante el Consejo de Judicatura del Estado. Presentamos 50 carpetas ya a la Judicatura, que esos deben de ser los peritos oficiales de acuerdo a la especialidad involucrada. Porque para determinar si un anestesiólogo actuó correctamente, se necesita conocer la anestesiología. Para valorar la actuación de un cirujano, se requiere comprender la cirugía. Para juzgar la decisión tomada durante una urgencia obstétrica, es indispensable entender las circunstancias específicas y clínicas en las que la decisión fue tomada. Cuando quieras me interrumpes.
No buscamos privilegios, buscamos rigor científico y un debido proceso. La segunda propuesta se refiere a medidas cautelares. Porque, ¿qué pasaba ahí en ese párrafo antes? Te- ¿Quién evaluaba? Salía la demanda y te metían a la cárcel o a un aislamiento cautelar en tu casa. A la cárcel. Sí, o a la casa con una patrulla afuera. No puedes salir de tu casa. Y te quitaron el título. Y el caso más notorio, cuando se desborda todo esto, es que un compañero muy conocido, uno de los mejores profesionales, no digo la especialidad, lo meten así y le piden 8 millones de pesos. 8 Y no, y no lo dejan trabajar. Bueno, qué incongruencia de juez. Eso no lo gana un médico en toda su vida. Imagínate. Pero que la incongruencia del juez no te dejó trabajar y me tienes que pagar tanto. Pues eran cosas irreales. Por casi un soborno, ¿no? Por eso sale esto. Ahora, volviendo al tema, llámese como se llame, la práctica, la especialidad, dices que presentando la demanda al paciente se tenía la capacidad o la voluntad de poder aislar al médico en su casa o en el peor de los casos llevarlo a la cárcel. Era la norma. Hace un año teníamos 10 médicos compañeros aquí en el estado bajo esas condiciones. Por eso surge ¿Tras las rejas? Pues domiciliaria. Un arresto. La libertad es lo que más nos duele. Te quitan la libertad, te quitan el título y No te ponen puedes una patrulla allí. Si te sales, te meten en la cárcel. O sea, no puedes operar, no puedes recetar, no puedes ejercer. Te quitan el título. Aún que no esté resuelto. Y todavía hay algunos. O sea, ¿dónde está la presunción de inocencia? Ya. No había habido un juicio. ¿Es en serio? No. ¿Es en serio? Así se manejaba. O sea, sin un juicio, Sin un juicio te metían a medida cautelar. mientras son peras o son manzanas, tú estás arrestado. Ahí estabas. Esa es la gran ventaja que estamos aportando, ¿no? ¿Y quién decidía antes? Porque yo te oí en ese Ministerios documento, públicos. que emparejaste las cosas, dijiste pares, es decir, un internista Con da otro peritaje internista. a otro internista, un cirujano. Ahora, aún dentro de las mismas especialidades, tú sabes que son muy amplias, ¿no? ¿Y qué pasaba antes? Pues era un médico general que opinaba. Y el Ministerio Público pues, daba las primeras. Lo tomaba como válido. Y el juez también. ¿Y el juez? También. Fíjate, dice, consideramos que tratándose de hechos derivados de la atención médica ordinaria, las medidas restrictivas no deben de convertirse en una respuesta automática, que era lo que pasaba. Cada medida cautelar debe responder a circunstancias concretas del caso y a un principio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. El médico que ejerce su profesión tiene domicilio, arraigo, familia, consultorio, hospital y una trayectoria profesional que no debe ser tratada como una persona que representa peligro social. Era lo que hacían. Simplemente porque se produjo una complicación médica. O sea, es que a veces se malinterpreta como que el médico lo hace con dolo, el daño y la intención, y no es Tú así. tienes dos especialidades. Tú sabes lo que te costó llegar a este momento de tu especialidad. Pues lo haces después de tantos 14 años de estudio y sacrificio y lo que eran nuestros tiempos, ¿no? Eran las guardias de a de veras, acuérdate, ¿no? Guardias AB y no dormías en la guardia. Pues eso lo haces con la intención de salvar al paciente, de ayudarlo, cuando menos Esto de paliarlo, genera ¿no? la famosa... Nunca pensamos en hacer daño. Ok, eso genera la famosa práctica, estamos hablando con el doctor Roberto Bernal, comisionado de salud de nuestro municipio de Torreón. ¿Esto genera la famosa práctica médica defensiva? Pues esto lleva a la práctica médica defensiva, Donde a sabes- la larga, ¿no? Te voy a pedir todos los exámenes de laboratorio, todos los exámenes de gabinete, y te va a salir carísimo esto, ¿no? Y a mí me vas a pagar muy bien también, ¿no? Y pides interconsultas a 1000 médicos y te proteges. Si quieres ir al 100%, pues solamente así. Y ni así vas a estar al 100%. ¿Tú crees que haya en el fondo, en algunos casos, no en todos, un interés económico? Sí, en todos. ¿En todos? En todas las demandas médicas hay un interés económico, ¿Es la compensación? la compensación. Tengas o no tengas razón. Tengas o no tengas razón. La restricción de la libertad, de la movilidad, porque es lo que quita, y particularmente de su ejercicio profesional, debe ser verdaderamente excepcional y encontrarse plenamente justificada. Y ahí te va el tercer elemento que me preguntas, consentimiento informado.
Ujú. También hay que poner de nuestra parte los médicos. Queremos impulsar una nueva cultura de la relación médico-paciente. El consentimiento informado no debe entenderse como la simple firma de un documento. Debe ser un proceso de comunicación clara y precisa. El paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico, las alternativas razonables de tratamiento, los beneficios esperados y los riesgos relevantes que aquello implica. Eso que estás mencionando tú de la comunicación, de la relación médico-paciente, es muy importante porque a veces el paciente prejuzga por el tipo de personalidad del médico y el médico no se ayuda a sí mismo, Roberto. Habemos médicos muy prepotentes en nuestra acción, muy sangrones, divos, y eso a veces el paciente que es muy perceptivo dice, bueno, pues ya me tocó que me operara él, pero eso sí, cuando en el mínimo error, en la mínima equivocación se la voy a cobrar muy caro. Ese ego tan alto. Los médicos a veces no nos ayudamos en esa comunicación interpersonal entre paciente y médico, esa empatía. Tú sabes que un proceso médico, primero es un proceso humano que está sujeto a error. Segundo, bueno, puede ocurrir cualquier eventualidad, ¿no? Una cirugía que el 99.9 nos va bien puede terminar en defunción. Claro. Un choque anafiláctico. El dentista que le puso la anestesia local al paciente que se murió, ¿no? Bueno, digo, hay que estar preparados, hay que tener el carro rojo siempre que hace algún procedimiento invasivo y hacer nuestro mejor esfuerzo, pero a veces es inevitable que nos pasen esas cosas. Entonces, ante esas circunstancias, bueno, pues es lo que estamos Los médicos son falibles, se equivocan. Totalmente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que te quieran hacer daño. Claro. Esta propuesta no pretende colocar a los médicos por encima de la ley. Todo lo contrario. Queremos que cuando existe una verdadera conducta negligente, imprudente o contraria a la lex artis, esta pueda determinarse con todo el rigor científico y jurídico. Queremos evitar que una complicación, un riesgo inherente al resultado adverso o resultado adverso sean confundidos automáticamente con una conducta ilícita. Ni impunidad ni negligencia, ni criminalización para el acto médico. Este debe ser el punto de encuentro. A ver, Roberto, entonces tú crees, desde tu perspectiva, en el lugar en donde estás, que a pesar de que todos nos equivocamos, puedes cometer una negligencia, una iatrogenia, pero esa negligencia y esa iatrogenia no merece cárcel. Merece otro tipo de sanciones. Es que todo depende. Si el médico que llegó en una condición inadecuada, bajo el influjo del alcohol, bajo las drogas, si se va y abandona al paciente, bueno, pues todo el rigor de la ley. O sea, no queremos defender lo que no sea correctamente defendible. O sea, es el famoso juicio justo en donde todavía hay que equilibrar los argumentos. Claro, y que sea un par el que te dictamine. Y ese par que sea el oficial de las autoridades. Ya aportamos 50 expedientes, estamos en respuesta de la revisión que hacen ellos, pero a partir de esto ya se firma el acuerdo con la judicatura y con la fiscalía de que nuestros peritos van a ser los que funcionan. Estamos hablando con el doctor Roberto Bernal. Oye, Roberto, ¿pero qué pasó con la CONAMED? Con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. No, aquí no ha trabajado. Yo recuerdo que se fundó casi en el 2000. La idea era de justamente eso, de arbitrar. Sí, ser un arbitraje. Conciliar. ¿Tú has sabido algo de ellos? ¿Qué pasó? No trabaja. No se ve, no aparece. ¿No hay manera de conciliar antes de llegar al juez? No se está haciendo en realidad. O sea, si yo como médico tengo un problema, antes de llegar al juez, quiero conciliar, pero no sé quién me ayuda a intermediar entre el paciente y yo, porque el paciente no me quiere ni hablar. Pues idealmente debería ser arbitraje médico, pero no está trabajando. No trabaja. En muchos estados del país no trabaja. No trabaja como corresponde. Por lo general es situación económica. Para llegar a eso, el médico tiene que reconocer que cometió un error. Y la mayoría de las veces no cometió un error. Simplemente es una eventualidad propia del ejercicio profesional. Entonces, ¿vas a pagar tú por eso?
Bueno, a que se vaya se vaya un juicio justo y que se dictamine lo que se tenga que dictaminar. Tampoco vas a pagar porque sí, ¿no? Y es lo que busca arbitraje médico. A ver, llega a una conciliación. Tu paciente, pues que me quedó doliendo la pierna. Eso yo lo evalúo en 5 millones de pesos. Tu médico, ¿cuánto le das? No, tampoco es correcto eso, ¿no? Porque si no lo hiciste mal, ¿por qué vas a pagar? Eso es lo que estamos trabajando. Que ningún paciente se quede sin justicia cuando verdaderamente haya sido víctima de una mala práctica. Pero que tampoco ningún médico sea injustamente señalado por el solo hecho de haber enfrentado una complicación inherente al ejercicio de su profesión. Eso me gustó, o sea, estás emparejando las dos partes, tanto el paciente como el médico. Justicia para el paciente, certeza para el médico, rigor científico en los tribunales. Eso es lo que proponemos nosotros. ¿No se te hace que en los últimos años, meses, el cruzar una firma y el demandar al médico se ha hecho como muy fácil, Así muy trivial y pues demanda al hombre? Pues, ¿qué pasa? Así es. Y con este asunto de las redes sociales, de la prensa amarillista y le dan la torre al médico. Sí, lo destruyes profesionalmente, ¿no? O sea, si es cierto o no es cierto, ya la nota en Facebook, en Instagram, La quemada ya estuvo por lo pronto, ¿verdad? y resulta que siempre no, que no tuviste la responsabilidad tan grande, o sea, la tuviste, no era tanto, en fin, pero ya te quemaron, ya te echaron a perder tu carrera. Y yo quiero resaltar que en Coahuila, por indicaciones del gobernador, la apertura tanto del fiscal como del presidente magistrado ha sido total. Hemos estado dialogando, nos entienden perfectamente bien, están de acuerdo con esto y está en proceso todo eso. Va a ser el primer estado que logre estos acuerdos. Coahuila. Coahuila. No hay otro estado que esté en esa Así, avanzada. bajo estas condiciones, que sean los colegios y sociedades médicas quienes nombren al perito más importante, no hay ningún estado. ¿El médico puede contrademandar? El médico puede contrademandar y sería ideal. No se hace. Ya lo que quieren es salir de la bronca, ¿no? Ya lo que quieres es... Y a veces ni regresas a la práctica médica. A veces ya dices, no, ¿sabes qué? Me retiro. Tú conoces 2 o 3 de nuestros compañeros. Yo tengo conocidos, que tú también los conoces, que son personas jubiladas y que yo les pregunto, oye, ¿por qué te jubilaste si todavía estabas en forma? En fin, y me dicen, por eso, porque tengo miedo de que me demanden en la última etapa de mi carrera y yo ya estoy más allá del bien que del mal. Sí, la edad te hace vulnerable, ¿no? Y me demandan tanto en institución pública como privada y mejor huyo prácticamente, o sea, llevo las cosas más tranquilo. Ese es uno de los motivos que precipitan la jubilación o la motivan la jubilación. ¿Qué piensas de estos casos que se dieron en la comarca en el sentido de la demanda, por supuesto, del apoyo hospitalario? ¿Lo hubo? ¿Del apoyo qué? Hospitalario. ¿Los hospitales te apoyan como médico a ti que trabajaste durante 30 años o se deslindan? Se deslindan. La gran mayoría, yo no he visto ni una vez que el hospital te apoye cuando tú tienes una demanda. Tanto públicos, pero principalmente privados que obtuvieron... Ni públicos ni privados. Se deslindan. Hay muchas cosas que como gremio tenemos que trabajar y es una de esas, ¿no? Las sociedades médicas... Y para eso es esto, ¿eh? Las sociedades médicas de los hospitales se deslindan también. Se hacen como que no oyen. ¿Has visto quién ha participado? Yo no sé. Yo no he visto, ¿eh? Honorarios médicos. En todo el eslabón de toda la cadena de los... Tú ejerces la medicina particular, ¿no? De los seguros de gastos médicos. El más amolado es el médico. ¿Cuánto me pagan por una cirugía? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuántos cirujanos, ayudantes necesito? No te los pagan. Hay veces que tú de lo que te pagan a ti le pagas al segundo ayudante. Tenemos mucho que trabajar con esto. Seguro de gastos médicos es otro tema que ya lo empezaremos a trabajar como gremio con todas las sociedades. Tengo entendido, yo lo supe de manera extraoficial, de que estos médicos que tenían una cobertura para demandas, digamos, como prevención de futuras demandas, y que al final no funcionó. Las aseguradoras también, al igual que la sociedad médica de los hospitales privados,
que todo el mundo puede saber cuáles, no hubo un pronunciamiento a favor de ellos, o neutral, o una opinión de ellos. No, hicieron como que no pasaba nada. Igual los hospitales o las direcciones médicas de los hospitales, ni siquiera hubo un pronunciamiento de nada, ni a favor del paciente de nada. O sea, yo siento que Es injusto. debieron de haber hecho eso. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Son cosas que tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Tú ves en los hospitales públicos, frecuentemente no hay insumos adecuados con que trabajar. Si se te presenta una complicación derivada de la falta de las condiciones ideales para trabajar, ¿cuándo te van a defender? Nunca te defienden. Hay que trabajar mucho. Y hay que concientizar a la sociedad. Y en relación a lo que decías de las compañías de seguros que protegen a los médicos, es demanda civil. Ese era el principal problema, que empezaba penal, los metían bajo custodia y ya no podía actuar el seguro de gastos médicos, porque era para defensas civiles y no penales. Otra cosa que tenemos que trabajar también. ¿Esto ya no puede pasar ahorita o todavía el médico está en riesgo de que te demanden y mientras esto entra en vigencia Desde que empezamos, puedes tener un arresto domiciliario? desde que empezamos nuestro movimiento no ha habido un arresto domiciliario. Ya es un logro que conseguimos aquí en Coahuila, ¿no? Y te vuelvo a decir nuestro reconocimiento al gobernador, al fiscal y a la judicatura por esa apertura, por ese apoyo. Ahora, si te va a juzgar un buen juez y tú tienes el peritaje del experto, pues ¿qué más quieres, no? O sea, ganamos todos, gana el paciente, ganan los magistrados, los jueces y ganamos los médicos. Oye, vamos a la otra parte. Tú y yo conocemos también médicos malitos. De acuerdo. Malitos. De eso y no sin se trata. embargo, De eso no se trata esto. pero andan como si nada, o sea, están benditos, no les pasa nada. Así es. Y yo creo que esos médicos, a pesar de que son malitos, tienen esa comunicación con el paciente. O sea, es lo que los exonera, lo que los salva, tienen esa empatía, son simpáticos, tienen el ángel. Y tú dices, condenado, qué suerte tienes, pero tienen eso. Y en contraparte, otros muy buenos y tómala. Así es. Así es lo que está pasando, ¿no? Pero yo te insisto, no se trata de defender lo que no es correcto defender. En este contexto lo estamos trabajando muy claro. Pero sí darle certeza al médico, ¿no? La comunicación con el paciente es muy importante, ¿no? Si tú te quitas la bata y tu título de médico cirujano como paciente, ¿qué exigirías? Yo creo que el diálogo, saber a lo que le tiras como paciente, valga la pena decirlo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? ¿Cuáles son las complicaciones potenciales? Y bueno, una vez informado, bueno, ya sabías a lo que ibas, ¿no? Si tú como paciente lo aceptas, ya sabes a lo que vas. Que frecuentemente, como comentaste, no tenemos el tiempo de explicar al paciente todo lo que pudiera pasar. En cualquier momento nos pasa algo a cualquiera de los médicos, ¿no? Tú te enteraste de que en algunos países como China, creo que Francia, etcétera, han prohibido la difusión de mensajes médicos a personas que no son médicos, o sea, influencers, que ya lo detuvieron por No, pero fin. se me hace muy bueno eso, ¿no? Oye, si tú ni médico eres y estás recomendando una cirugía, estás recomendando un medicamento y ni siquiera médico eres, con tal de justamente esa desinformación o sobreinformación o mala información, en fin, que eso a veces nos llega a pegar. Las casas estéticas, ¿no? Muchas casas donde aplican Botox y dan medicamentos y ni siquiera son médicos, ¿no? Hay mucho que trabajar. Mucho. Pero sobre una base científica, sobre una base de asesoría de las gentes serias hacia la justicia. ¿Esto no se hubiera podido hacer en otro momento? Pues mira, el conjuntar al gremio médico, somos más de 20 sociedades y colegios. Hay algunas como los internistas, los cirujanos, tienen más de 500. Yo pienso, ahí están los dentistas también, ¿eh? Entonces yo pienso que seremos alrededor de unos 20,000 entre médicos y dentistas. Entonces es un movimiento interesante, ¿no?
realmente creo que va a tener un eco. La semana pasada hubo 2 demandas que ya nos están pidiendo apoyo. Vamos a mandarle a los peritos nuestros, ¿no? ¿Cómo se portan los terceros en discordia? Los abogados. Igual, hay de todo, ¿no? Pero bueno, pues defienden al que los contrató, ¿no? No puedes, si tú presentas o te presentan una demanda de un médico, no puedes culpar o exculpar al médico en automático. Nada más por ser médico. Tiene que ser un peritaje, Tú no un puedes proceso decir, de investigación. Es que porque soy médico no puedo cometer errores y tampoco puedes llegar a ese extremo. Hay que hablar, hay que conciliarlo. Tú dijiste, hay que estudiar el caso. Consentimiento informado, platicar los riesgos, beneficios de la cirugía, al familiar directo, indirecto, a algunos los más cercanos y sobre todo al paciente. Así es. Pacientes ya grandes que puede ser que en el momento entiendan otra cosa o al mañana ya se les olvidó lo que les dijiste. O que salga alguna otra eventualidad dentro del mismo paciente. Lo operas de la vesícula, pero tuvo insuficiencia cardíaca durante la cirugía. Ustedes salen a media cirugía a dar informes. Sí. Y le hablan al paciente y le dicen vamos bien, vamos mal, o sea, traigan al familiar para decirle. El médico puede actuar sin un consentimiento informado en situación de urgencia, pero hacerlo con lo que más correcto es, claro, ¿no? Para salvar la vida del paciente. Siempre y cuando el paciente no lleve familiar. Si lleva familiar, él tiene que dar el consentimiento. Hay cartabones perfectamente bien establecidos para el actuar médico. Pues te felicito por esa labor, Roberto, por estos documentos, esos pronunciamientos, ¿verdad? Que yo digo, por lo que escuché, está equilibrado, tanto para el paciente como para el médico. Así es. Que es que es justamente esta balanza de justicia que requieren ambas partes, tanto para no dejar desprotegido al paciente mismo, que pone su vida ahí y te la confía como médico, igual al médico que está en esa batalla y siempre asumiendo que no actúa en dolo. Yo no conozco un médico que actúe de esa manera, ¿no? No le quiere hacer daño a tu paciente. No lo conozco. En condiciones normales. Así es. En condiciones normales. Roberto, ¿algo más que quieras agregar? No, que es algo muy bueno para los órganos impartidores de justicia y para la política del Estado formalmente, que nos den apertura y que estemos llevando estos movimientos. Y gracias por invitarme. No, te felicito por tu labor y la verdad a mí me gustaría verte como maestro, como de cirugía, de laparoscopía, de robótica, en serio que pues para mí es un desperdicio profesional. Gracias. O sea, gente que sabe, gente que domina el bisturí, las tácticas, los procedimientos y yo creo, para mí, viéndolo desde acá donde estoy sentado, que pudieras muy bien combinar la enseñanza a los nuevos médicos con lo que estás haciendo. Pero bueno, eso ya es una decisión personal de cada quien. Nos vemos la próxima. Estuvimos en La Voz de la Salud con el doctor Roberto Bernal, médico cirujano. Eso nunca se pierde. Nunca se pierde el bisturí, nunca se pierde el escalpelo. Y hoy en día como representante de salud pública acá en nuestro municipio. Hasta luego. Muchas gracias, Oscar.